Es consultor en infraestructuras TIC y Data Center. Es especialista en eléctrica integral, especialista en seguridad eléctrica. Es capacitador de Engine Tech en Perú y Academia ITC en Bolivia, entre otros países, en cursos de diseño, auditoría y administración de data center. Es capacitador de cursos. De puesta a tierra, protección contra el rayo y sobretensiones en universidades, en el CIP y entre otras instituciones. Ha participado como gestor líder en proyectos de data center y desarrollador e implementador de proyectos de protección eléctrica y puesta a tierra para empresas del sector energía, minería, telecomunicaciones y de TI en el Perú. Es actual miembro del Consejo del Comité Técnico Nacional de Centro de Datos y Ambiente de TI de INACAL. Es miembro ISO IE JTC1 SC39 Sostenibilidad, TI y Centro de Datos. Adelante, ingeniero. Ok, gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, agradecer al capítulo de electrónica por la invitación para poder brindar este webinar, ¿no? Y bueno, ya todos los que están en estos momentos conectados, pues para conocer un poquito más sobre el tema de la infraestructura de cableado de telecomunicaciones para los centros de datos. Como bien me acaban de presentar, actualmente yo veo toda la empresa donde laboro. Soy el gerente de soluciones tecnológicas empresariales y bueno, estoy abocado en el tema de los centros de datos y como también mencionó, dentro de lo que es este tema de centro de datos, yo pertenezco aquí en Perú a INACAL, que es el ente rector en todo lo que es normativas técnicas. Pertenezco al Comité Técnico de Normalización de Centros de Datos y Ambiente de TI. Y a su vez, nuestro comité también es un comité espejo de la ISO-IEC, ¿no? También somos miembros de este comité, de la ISO-IEC, el subcomité 31, ¿no? Casualmente, a través de ISO venimos manejando las normativas, ¿no? Los borradores que nos envían a nosotros, a nuestros buzones, ya que somos miembros de ISO, y podemos desarrollar las normativas aquí en Perú, ¿no? Y no solo eso, como mencioné hace un momentito, que somos un comité espejo, nosotros somos el único comité latinoamericano en representación a la ISO que tenemos voz y voto, ¿no? En cuanto al tema normativo. Bueno, vamos a dar inicio al webinar. Un segundito. Vamos a ver el tema de... lo he dividido en dos partes, el tema de buenas prácticas del cableado para los centros de datos y la segunda parte es el tema de mantenimiento, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema de el cableado de buenas prácticas, ¿no? Bueno, todos sabemos que el cableado, en realidad el cableado estructurado o el cableado de telecomunicaciones, son la base fundamental para la entrega en un centro de datos, ¿no? Sabemos que el centro de datos, como tal, su definición es una edificación o parte de una edificación que lo que va a alojar de manera principal es un centro de cómputo, ¿no? Y a su vez las áreas de soporte que le van a dar, valga la redundancia, el soporte al centro de datos, ¿no? La finalidad de este centro de cómputo, que es parte del centro de datos donde vamos a almacenar, como vemos aquí, en lo que vamos a almacenar toda digamos, esa función principal que va a tener este centro de cómputo es el almacenamiento, el procesamiento y el transporte de la información. Entonces, dentro de ese transporte de la información es donde entra casualmente, digamos, el tema de la infraestructura de cableado de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, para poder transportar esa información y a su vez recibir la información que viene de otro lado, entonces necesitamos que el cableado de telecomunicaciones del centro de datos pues cumpla con todos los parámetros para esa optimización, para poder, digamos, que esté disponible y a su vez para, digamos, para el rendimiento del cableado, ¿no? Entonces, por eso dice que, aunque el cableado estructurado
sabemos que representa un costo mínimo con respecto a equipamientos o con respecto de, inclusive con el tema de seguridad de la información a los firewalls, entre otros, pero el cableado así tiene una inversión mínima con respecto a estos otros puntos que acabamos de mencionar, pero tiene una mayor importancia, ¿no? Porque si en este no va a poder, digamos, lo otro, poder hacer sus labores o su función, ¿no? Entonces, por eso dice, es uno de los componentes que más impacto suele tener en el rendimiento de la red, ¿no? Entonces, podemos en la práctica soler encontrarnos con estas cosas, como vemos en esa foto, ¿no? Lógicamente que si somos sinceros, como profesional en el tema de centro de datos, para mí esto no es un centro de datos, esto podría llamarlo eh, parte del nombre que tiene nuestro comité, ¿no? Un ambiente de TI, ¿no? Porque un centro de datos como tal no va a tener lo que vemos en foto, ¿no? Entonces el sistema de cableado inadecuado o ineficiente, al final lo que va a pasar es que va a ser una gravísima o terrible enfermedad para nuestro centro de datos, porque no vamos a poder cumplir, digamos, los objetivos que se quieren, ¿no? Entonces, como buena práctica, lo que tenemos que hacer es una buena planificación y un buen diseño. Lógicamente que estos dos van de la mano, ¿no? No podríamos hacer un diseño si no planificamos. Entonces, la planificación es importante. Como buena práctica es importantísimo hacer la planificación antes de hacer un buen diseño. Eh, una, la planificación en sí se ha convertido en el talón, es un talón de Aquiles. Mala, digamos, eh, malas decisiones o una mala planificación nos va a llevar a retrasos, sobrecostos, ¿no? Y lo más grave que el proyecto no solo del cableado de telecomunicaciones, sino en forma global del centro de datos, pues va a ser, digamos, ineficiente, ¿no? Ese proyecto van a ser con muchos muertos, que tal vez en el primer año no salgan, pero van a empezar a salir a partir del segundo año. Y para poder, digamos, levantar todas estas cositas, va a ser muy crítico y muy costoso, ¿no? Entonces, esa planificación y ese diseño, lógicamente que debe estar enmarcado en normas y estándares. Normas y estándares para lo que es el tema de los centros de datos, ya que muchas de esas normativas contemplan capítulos para el tema que nos trae el día de hoy, que son el tema de la infraestructura de cableado de telecomunicaciones, pero también hay normas, digamos, que tratan sobre solo exclusivamente el cableado de la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Como por ejemplo la norma, la 11801, el tomo 5, ¿no? A esto le vamos a agregar las buenas prácticas, las cuales también son absorbidas en las normas y estándares. Y lógicamente el tema del mantenimiento, ¿no? A veces también se obvia el tema de mantenimiento, ¿no? Y esto lo vemos nosotros cuando, por ejemplo, vamos como auditores, ¿no? Entonces, en el tema de auditoría, lógicamente, si estamos haciendo la auditoría acorde a las normas y estándares, eh, normalmente el tema de mantenimiento está más vinculado en los niveles, en el nivel alto y extremadamente alto de un centro de datos, ¿no? Estaríamos hablando de nivel 3 o 4 o 4 a 5 aquellas normas que contemplan 5 niveles, ¿no? Y en el futuro, como mencioné, podemos evitar grandes problemas tanto en la gestión como en la administración del cableado. Entonces, cuando se van a desarrollar esos tipos de proyectos y específicamente en lo que es telecomunicaciones, eh, bueno, sabemos de que en este centro de cómputo, como el que vemos en la foto al lado derecho de nuestra pantalla, se van a alojar todos los equipos de TICs, ¿no? De tecnología de información y comunicaciones, que son los que le van a dar o van a servir para la operación de las TICs
de toda organización. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar estos equipos? ¿De qué manera se van a ubicar al interior de ese cuarto de cómputo o sala de TI? Entonces, una de las buenas prácticas es tener bien en claro los equipos que van a ser alojados al interior del centro de cómputo para poder, de alguna manera, dimensionar en base a las normas los espacios de telecomunicaciones. Lógicamente, al lado izquierdo vemos una topología donde están todos los espacios de telecomunicaciones que corresponden para el centro de datos. Hay espacios que están fuera del centro de cómputo y hay otros que están al interior porque son elementos, digamos, para este centro de cómputo que ahora es parte de nuestro dataset. Lo que vemos ahí son todos los espacios de telecomunicaciones, digamos, tradicionales, ¿no? Para un datacenter tradicional. Lógicamente que los centros de datos van a depender de ciertos tamaños. Entonces, en base a esto que estamos viendo, vamos a poder, como buenas prácticas, de alguna manera, decir qué espacio de lo que está hacia el lado izquierdo vamos a, digamos, de alguna manera, a tomar en cuenta para nuestro proyecto. ¿Y por qué es importante esto como buenas prácticas? Porque esos espacios de telecomunicaciones, como vemos que es el MDA, el HDA, el ZDA, el EDA, que están enmarcados en las normativas, ¿no? Como el caso de los señores de Pixie, los señores de la TIA, se van ahora después a convertir en áreas funcionales para el tema de la conectividad. Entonces, en esos espacios, las normas se enmarcan dependiendo del espacio de telecomunicaciones, de los equipos que van a ser alojados al interior de la sala de TI, como la que vemos al lado derecho. Entonces, ¿qué equipamientos corresponden estar en cada área de telecomunicaciones? Entonces, eso es importante para, como buenas prácticas, poder tomar este tipo de información y determinar en nuestro proyecto, en base a, como por ejemplo, el switch de core va en el MDA, ahí también va en la PBX, servidores no van ahí, entonces, si van a haber equipos finales como el tema de servidores, entonces los servidores irán en el espacio de telecomunicaciones que le corresponde, que es el EDA, el área de distribución de equipos, ¿no? Si va a haber, por ejemplo, en el caso de, se va a incorporar en nuestro proyecto el tema de un MAC, que son movimientos, adiciones y cambios, esto nos va a llevar a que vamos a tener que contemplar, digamos, como buenas prácticas, una de las dos soluciones tipo oficinas abiertas que está contemplado dentro de lo que es el cableado estructurado, ¿no? Que en este caso sería el PCE, el punto de consolidación. Y entonces eso nos va a llevar a que este punto de consolidación, que es parte del cableado horizontal, solo es, digamos, se puede alojar, en este caso, en el ZDA, que el ZDA es un espacio de telecomunicaciones opcional, ¿no? Como en el caso de, si nuestro proyecto fuera como el que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, todas esas cositas tenemos que tener bien claro para, como buenas prácticas, poder hacer un buen diseño. Y una vez que hayamos hecho esto, digamos que otra buena práctica sería el tema del MDA. En el MDA, al menos en los proyectos de grandes centros de datos, se van a alojar grandes cantidades de equipamientos, ¿ok? Y entonces, el MDA, como espacio de telecomunicaciones y ahora como área funcional donde para el tema nos va a servir para el tema de la conectividad, porque el MDA puede estar conectado, digamos,
con los otros espacios de telecomunicaciones o podría estar conectado directamente con el EDA, con los equipos finales que están alojados en los gabinetes. En el caso de unos proyectos grandes, entonces hay que ver el dimensionamiento del MDA, ¿no? O sea, de cuánto, estamos hablando del dimensionamiento en cuántos metros cuadrados, porque puede ser a través de un gabinete o puede ser más de un gabinete. Eso va a depender, como acabo de mencionar, de la magnitud en cuanto a centro de datos, por ejemplo, de tamaños grandes, ¿no? Y eso nos va a llevar a que, lógicamente, vamos a poder después a contemplar esos espacios a través de, como vemos el lado derecho de la lámina. eh, Acá están, por ejemplo, estos serían el MDA, ¿no? Y ahí vemos que, por ejemplo, por la magnitud, están ocupando en el MDA 3 gabinetes. Luego va a llegar a través de un cableado, que en este caso es el cableado troncal, a conectarse con los HDA, que están en las filas de gabinetes, ¿no? Y estos a su vez van a estar conectados con los EDA, ¿no? A través de un cableado horizontal. Entonces, como siguiendo con las buenas prácticas de diseño, ahora es el tema de las rutas. Una buena práctica es planificar esas rutas. Esas rutas de telecomunicaciones, ¿cuál sería lo más factible para mi proyecto? Pueden ser al interior de la sala, o sea, pueden ser rutas, llamémosle subterráneas, las que van por debajo del piso técnico, o pueden ser rutas aéreas, las que van por la parte superior, digamos, de los gabinetes. Como buenas prácticas, hoy en día los proyectos se viene manejando el tema de el cableado de telecomunicaciones que sea por la parte superior. Eh, entonces vamos a tener que ver cuál es la ruta más idónea para nuestro proyecto. Y lógicamente eso también nos va a llevar, ok, perfecto, ya podemos haber dimensionado o plasmado cuáles van a ser los caminos, ok, y dependiendo del nivel del centro de datos, ahora lo que tenemos que ver es si vamos a poder a, a plasmar más rutas, ¿no? Si es que amerita por el tema de la redundancia, dependiendo el nivel del centro de datos, ¿no? Ya sea por la parte superior o por la parte de abajo del piso técnico. Entonces, como ven ahí en las fotos, son las rutas que se han ido eh, planificando y luego diseñando. Y lógicamente, el tema de lo que vemos en foto ya es la implementación. Y lógicamente que estas rutas tienen que estar enmarcadas con las normas y estándares. Hay normas y estándares que tratan sobre este punto, ¿no? El tema de los espacios y vías de telecomunicaciones, ¿no? Otra buena práctica en el tema del diseño es la capacidad del llenado. Ya tenemos las rutas, ¿ok? Ya sabemos los equipos cómo están distribuidos a través de los gabinetes, y entonces ahora es el tema de las canalizaciones. Y una buena práctica es encajar con lo que nos indican las normas y estándares. Entonces, las normas y estándares lo que dicen es, lo ideal es no llenar o no exceder el 50% de la capacidad. Entonces,
Esas canalizaciones que están instaladas en el centro de datos deben de tener una capacidad suficiente para satisfacer la demanda, actuales y futuras, o sea, lo actual y ese crecimiento. Porque en los gabinetes, digamos, va a llegar un momento que va a estar a full capacidad. Porque se van a ir alojando más equipamiento. Y entonces, al alojarse más equipamientos, vamos a crecer. Y eso me lleva, bueno, me olvidé de poner acá, otras buenas prácticas. Son incorporar ciertas premisas para el diseño. Una es el tema de la disponibilidad, otra segunda premisa es el tema de escalabilidad, otra premisa es el tema de flexibilidad, ¿no? Y luego hay otras premisas como el tema de modulabilidad, ¿no? Entonces, como buenas prácticas, estos ingredientes que son premisas, debemos de incorporarlo en nuestros proyectos, en nuestros diseños. Lógicamente, desde la etapa de planificación. Porque para poder aprovechar estas premisas de escalabilidad, flexibilidad, necesitamos, dentro de esas buenas prácticas, tener bien en claro los crecimientos que están contemplando el cliente durante el ciclo de vida del data center. ¿Cuántas etapas de crecimiento han contemplado dentro de su, llamémosle su PETI, de su plan estratégico de tecnología de información? Porque en algún momento van a alojar ciertos equipos para ciertas aplicaciones o ciertos servicios que van a brindar. Y entonces estas premisas encajan bien porque vamos de una manera a evitar de que, porque se van a alojar nuevos equipamientos en el cual estos equipos necesitan un mayor ancho de banda, mayor velocidad, nos vaya a obligar a que tengamos que hacer otro cableado de telecomunicaciones, no. Ese cableado de telecomunicaciones tiene que ser capaz de soportar esos crecimientos. O sea, para eso el cableado, como buenas prácticas debe ser escalable. Debe ser flexible para poder alojar tranquilamente esos equipos que necesitan mayor velocidad o mayor ancho de banda. Entonces, si estas premisas como buenas prácticas no las incorporamos en nuestro diseño, pero desde la etapa de planificación, entonces nuestro proyecto o esa planificación, como dije en el momento, eh, va a ser ese talón de Aquiles, ¿no? Otro punto importante es, en base a esos equipamientos, y como hemos acabado de mencionar, es muy probable de que se haya incorporado por parte del cliente esos famosos crecimientos, ¿ok? Paulatinamente, y entonces los equipos van a estar, o mejor, perdón, los gabinetes van a estar a full, y entonces vamos a tener mucho cableado ahí. Entonces ahí viene el tema del, oye, este cableado ya no es, digamos, tipo tradicional, ¿no? Sino ya es un cableado muy denso, ¿ok? Y entonces, al ser un cableado denso, hay que buscar la solución. Entonces, las buenas prácticas me inclinan, ok, si hay un cableado de alta densidad, lo mejor es utilizar fibra. Entonces, incluye en tu proyecto el tema de fibra. Es la mejor buena práctica o las mejores prácticas. Y entonces,
es donde los cables de fibra de alta densidad van a ser diseñados para transportar un ancho de banda grande, que es lo que te están exigiendo. Y la aplicación de los sistemas de alta densidad en centro de datos van a ser o son de un uso habitual y van a requerir un gran número de fibras. Y la idea es reducir el gran volumen de cables. Entonces, ya no contemplar el tema de par trenzado balanceado, sino inclinarnos hacia fibra. Y de esa manera reducimos. Vamos a hacer mucho, o sea, le vamos a brindar lo que se requiere, que es mayor ancho de banda, velocidad, rendimiento, optimización, pero con menos cable. Y esto también va a servir para que nuestros colegas de otras especialidades, como está de diseñadores, nos van a dar un abrazo, como son los del área de climatización. ¿Por qué? Porque estamos evitando obstruir el flujo del aire para poder abatir la carga térmica generada por los equipos sensibles. Entonces, como decíamos, se requieren disponer de un gran número de fibras, reducir los tamaños en sus cables, con la finalidad de tener gran cantidad de conexiones en un mínimo espacio. Entonces, esto es una buena práctica ante un cableado de alta densidad. Tomar la decisión, usemos fibra. Y ahí entra pues la fibra, ¿no? La que ya todos conocemos, ¿no? Las famosas OMs, ¿no? Entonces, hay retos. ¿Y cuáles son esos retos? El tema de la gestión del cableado, ¿no? De alta velocidad. La idea es el aprovechamiento al máximo de ese espacio reducido. Y lógicamente, bajo cumplimiento o el marco de las normas y o estándares. Y eso nos va a llevar a tomar la decisión o a elegir qué tipo de fibra sería lo ideal. La distancia, el tema de los conectores. Entonces, son otros parámetros. Por ejemplo, en el caso de los conectores para el tema de alta densidad, que sabemos que son los conectores, por ejemplo, los MPO o el MTP, que es un tipo de MPO, estos tipos de conectores al igual que el otro conector de fibra que es el SC, perdón, el LC, ¿ok? Que son los únicos conectores enmarcados o avalados por las normas de centro de datos, también tienen que encajar bajo normas. En algunos casos bajo normas TIA, en otros casos bajo normas IEC, para el tema de la construcción del conector, o sea, para ver ciertas consideraciones como de construcción eléctrica, mecánica de estos tipos de conectores. Entonces, al minimizar esa densidad del cableado, se va a aprovechar, ¿qué cosa? El espacio de los bastidores en los centros de datos, ¿no? Y otros tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces, en el conector, digamos que podríamos incorporar como buenas prácticas este tipo de conector, el MPO, ¿no? Que son conectores multifibras con una excelente opción. Si lo comparamos con los otros tipos de conectores, como el tema como lo que estamos mencionando ahí. ¿Por qué? Porque esto van a permitir una densidad de hasta 12, hasta 72 veces mayor que un conector simple. Y va a reducir el espacio y el costo de la instalación de la. Entonces, esto es una buena práctica, ¿no? Donde el conector es como ve, tiene un macho y una hembra. Otro punto dentro de esas buenas prácticas es, y acá es un punto interesante, porque a veces
Nos ha pasado que los clientes dicen, bueno, yo quiero mi cableado de telecomunicaciones y bueno, lo quiero de esta manera así, ¿no? Y se olvidan de su diseño de su red, o sea, de su networking. ¿Cómo es el tema de su conectividad? ¿No? Y entonces se olvidan de la arquitectura del cableado y lógicamente de las topologías. Y entonces hay que tener en cuenta, como una buena práctica, estas topologías. ¿Por qué? Porque en base, dependiendo cuál es la topología dentro de su arquitectura, de, por parte del cliente, se va a hacer el diseño que encaje. Entonces, hay 4 tipos de topologías. Entonces, la clásica en este caso es esta de acá, ¿no? La que más se ve en el mercado, ¿no? Usan los clientes, ¿no? Entonces, dependiendo esa topología, o sea, ¿qué quiere decir? Que tiene el core alojado al inicio de la fila. Y este a su vez está conectado con los equipos finales. Entonces, si ese es el tipo de topología dentro de su arquitectura, este es el diseño de su cableado de telecomunicaciones que se le debe dar. Si están al medio de la fila, entonces este es el diseño que se le debe dar. Donde si ustedes se dan cuenta, hay por ejemplo, tanto en el diseño anterior como en este de acá, cableado horizontal. Ahí dice, no hay cableado horizontal. Entonces, las malas prácticas es que a veces el cliente no sabe cuál es su diseño y piensan que nosotros los diseñadores, oye, estamos encargados de hacer ese tipo de diseño, ¿no? Esa es la labor de su área especializada, que es la gente de TI. Nuestra labor es esta. Como diseñadores de centro de datos, esta es nuestra labor. Pero para hacer esto tenemos que, lógicamente, conocer, ¿no? Cuál es su red, como para brindarle, digamos, su red, su carrito, y este es, digamos, es la autopista donde va a viajar su carrito sin ningún tipo de problema. Y si fuera al final de la fila, este sería la red de telecomunicaciones que se le va a brindar. Y lamentablemente se comete malas prácticas. Porque, como digo, el cliente a veces no sabe cómo es un diseño. En las prácticas de instalación, debe de diseñarse, o instalarse y administrarse manteniendo la integridad física, el desempeño de transmisión y la vida útil. Debe estar instalado y organizado de modo que no afecte el correcto enfriamiento de los equipos. Esas son buenas prácticas. No se debe deformar, en el caso del par trenzado balanceado, la idea como buena práctica es no deformar la geometría del cable, no dañar los conductores, los forros, etc. Otro punto importante como buena práctica es dar las curvaturas que indican las normativas, que en el caso del par trenzado es 4 veces el diámetro exterior del cable. Entonces, ahí es importante lo que hemos visto es el tema de esas rutas, plasmar las rutas adecuadas y el cable va a ir por sus canalizaciones. Entonces, para poder brindarle a través de esas rutas y las canalizaciones, esas canalizaciones también pueden brindar ¿qué cosa? Pueden brindar
En este caso, el tema de la curvatura correspondiente enmarcado en normativas. Luego, mantener el mínimo retiro del foro para una correcta conexión. También es una buena práctica. El uso, agrupar los cables y usar cinturones adecuados, no cinturones hechizos. A la hora de que se va a hacer el trabajo de instalación, también es importante como buena práctica el destrenzado del cable. Esto debe ser 13 milímetros, según lo que indican las normas. Por ejemplo, esto lo que estoy mencionando, cuando hacemos una auditoría, nos fijamos en esto. Es parte de la auditoría, ¿no? Como dice, la auditoría es sacarle todos los muertos, todas las deficiencias habidas y por haber. Es la labor del auditor. Si el error fue por el diseñador o el error está en los instaladores o integradores. El tema de las canalizaciones, como decíamos, las canalizaciones deben ser las adecuadas con la finalidad de que le brinden esos radios de curvaturas como vemos acá, ¿no? Esos son los radios de curvatura. Ya sea fibra o sea par trenzado, tengan los radios de curvatura adecuados. Y a la hora de que ingresan hacia los gabinetes, hacia los equipos, también una buena práctica es el tener cuidado, que sigan cumpliendo esos radios de curvaturas, pero tener cuidado de que no se dañen los cables. Entonces se debe poner acá como una especie de un protector, ¿no? Para que los cables no sean dañados a la hora que ingresan hacia los equipos. Entonces, eso es una buena práctica, porque cuando hemos hecho inspecciones hay mucha dolencia en esto. Los cables encontramos dañados, o sea, han sido pelados la chaqueta a la hora que he ingresado. ¿Por qué? Porque esa parte puede estar afilado, esa parte, y entonces a la hora que ingresa el cable, haces el tendido y lo pela. Y lo está dañando el cable. En el caso de fibra, de igual manera, hay que darle, o mejor dicho, evitar la deformación y no dañar los hilos de la fibra. No exceder entonces tampoco los límites de tensión, brindarle los radios de curvatura que indican las normas y que también especifican los fabricantes y o proveedores de cables. Primordial, cumplir las normas. Entonces, ¿cuáles son esos radios de curvatura que están enmarcados en normativas? Son los que están aquí graficados. 25 milímetros para cables de interior hasta 4 fibras sin tensión de jalado, 50 para cables de interior hasta 4 fibras durante el jalado, 10 veces el diámetro exterior del cable para otros tipos de cables sin tensión de jalado, y 20 veces el diámetro exterior del cable para otros tipos de cable durante el jalado. Cumplimos esto como buenas prácticas de instalación. Quienes deben de cumplir son, en este caso, los integradores, los instaladores, y no va a haber ningún tipo de problema. Nuestro cableado de telecomunicaciones para el data center va a ser óptimo, un buen rendimiento, y si no hay, digamos, anomalías en el cableado de telecomunicaciones, entonces vamos a mantener la premisa importante, que es la disponibilidad.
Igual el tema de los cables de fibra, también una buena práctica es usar cinturones, pero ese ajuste debe ser proporcional, porque si ajustamos demasiado vamos a dañar internamente la fibra. Acuérdense que fibra es vida. Y las canalizaciones deben ser las adecuadas, que le brinden, ¿no?, en la etapa de instalación la tensión, que no sean excesivas, y los radios de curvatura. Entonces, las canalizaciones adecuadas, según las normas, son canalizaciones metálicas. Las canalizaciones al interior de un data center, para el tema de telecomunicaciones, las normas dicen que deben ser metálicas. Otra buena práctica es, esos conectores y adaptadores deben mantenerse limpios, sin ningún tipo de impureza. Eh, Tanto los conectores como adaptadores deben de tener sus tapas protectoras. Y los conectores de fibra en los equipos activos también deben contar con esas tapas para evitar la contaminación. Porque lo contrario, sí podemos perder la disponibilidad porque no va a estar disponible la red. O va a haber deficiencia. Entonces, hay que utilizar este tipo de protectores, ¿no? Dentro de lo que es protección, bueno, hay también un tema de seguridad que no he puesto aquí porque el tiempo, ¿no? El tiempo es corto. Luego el tema de la organización dentro de lo que es la gestión del cable. Entonces, también es una buena práctica, ¿no? Entonces, los cables de fibra, por ejemplo, en caso de un SIS o un servidor, o sea, un equipo activo, eh, deben agruparse antes de recorrer una distancia de unos pocos metros. Y entonces la idea es dentro de esa gestión, es el ordenamiento, la administración, ¿no? Entonces también hay otro, dentro de esa gestión y administración, también una buena práctica es, al menos en el tema de los centros de datos, sí se maneja como un, digamos, código de colores, ¿no? Por el tema de aplicaciones. Una aplicación, el cable de un color. Y de esa manera va a evitar de que personal que está a cargo del tema del mantenimiento o el soporte al centro de datos pueda cometer errores que puedan generar, digamos, la pérdida de la disponibilidad o un mal, digamos, desempeño del cable o del cableado. Entonces no va a servir para eso. En el, como digo, en el tema de los centros de datos, a veces en algunas organizaciones esto es rígido. Lo toman como un estándar de organización. En lo tradicional, tal vez es muy difícil como una oficina donde no hay una oficina, de repente eso no lo vemos. Pasa desapercibido, ¿no? Pero en un centro de datos, porque parece que en el centro de datos hay distintos tipos de cableados de telecomunicaciones. Diga, llamemos el principal para el tema del transporte de la información, pero hay también un cableado para el tema del monitoreo, para el tema del control. Hay un cableado para el tema de las oficinas.
Y el tema dentro de esa gestión, el tema administrativo, o sea, la administración, la identificación, la el etiquetado y rotulado de todos los elementos que son parte de la infraestructura del cableado de telecomunicaciones. Esto también es una buena práctica. Y en los centros de datos, más que buena práctica, digamos, es una obligación. Sí o sí se debe cumplir. ¿Por qué? Porque las normas contemplan. Las normas dentro de lo que es la infraestructura de cableado de telecomunicaciones es netamente el cableado, habla el tema de la administración y el tema de vías o rutas y espacios de telecomunicaciones. Entonces, la idea es que dentro de ese orden, y ahí entra como buenas prácticas, pues, a utilizar los elementos adecuados, que son los ordenadores, para que el cable a la interna siga respetando las curvaturas y eviten qué cosa, la obstrucción del flujo de aire para el abatimiento o la climatización de los equipos sensibles. Acá, por ejemplo, esto es una mala práctica, ¿no? No es buena, es una mala práctica. Aquí hay ni que hablar, pero casos reales. En un centro de datos, imposible que lo podamos encontrar, ¿no? O no deberíamos encontrarlo, pero normalmente en ambientes de TI, sí, ¿no? Parece un plato de espagueti, ¿no? Entonces, el orden en los gabinetes y racks. Esta es una buena práctica. Y asegúrense de que esto les va a salvar de muchas dolencias de cabeza, ¿no? En el tema de la auditoría, pues, brevemente, solo el tema de buenas prácticas. Primeramente, ¿qué es una auditoría para un cableado? Evaluar la situación actual, conocer cuál es el estado físico o de salud de mi cableado de telecomunicaciones y de todos sus elementos o medios del cableado de telecomunicaciones. ¿Cuándo debemos de realizar? Cuando empiezan a observarse mal funcionamiento en las operaciones, cuando decrece la disponibilidad o pérdida de esta, cuando la red está saturada, hay retardos, cuando se implementan nuevas operaciones o se quieren implementar nuevos servicios o aplicaciones y la red no es capaz porque no es flexible. O sea, no es flexible de poder alojar todas estas cosas. ¿Okay? El objetivo es anticiparse a un posible fallo, asegurarse que se pueda soportar una determinada aplicación, verificar algunos puntos del cableado que vayan a fallar, entre otros. El objetivo dentro de esa buena práctica es garantizar el diseño. A través de la auditoría vamos a garantizar si el diseño o lo que estamos revisando o inspeccionando está acorde con el diseño y lógicamente acorde con lo que dicen las normas y estándares. Entonces, los diseñadores deben de conocer las normas, al igual como garantizar la instalación, los instaladores también deben de conocer las normas. La certificación. Y la auditoría también nos va a ayudar a qué cosa? A la actualización de información para una mejora y toma de decisiones. Entonces, se van a considerar el tema de trabajo de campo, seguimiento, la identificación, pruebas y ensayos y el tema de documentación, planos, la memoria de cálculo, la memoria directiva, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de esa documentación. Ya para ir terminando, vamos al tema del mantenimiento. A ver, el mantenimiento del cableado. El cableado también necesita un mantenimiento.
la idea es no ir al correctivo, sino al preventivo, prever. Entonces, parte de prever a veces es una labor de solo visualización. Entonces vamos a ver, dentro de ese mantenimiento del cableado, ¿cuándo debemos realizar la labor de mantenimiento? Cuando ya el cableado, digamos, o se haya terminado la etapa de la implementación del cableado de telecomunicaciones, con toda la seguridad y confianza de que se supone que el diseño está bien diseñado y bien instalado, acorde a estándares y normas. Entonces, cuando ya está operando, es cuando nosotros debemos de decir, ok, hay que hacerle un mantenimiento. Y lo que está en el primer párrafo es cierto. El mantenimiento, así como la instalación, son importantes. Y hay que darlo. ¿Sí? ¿No? Así como yo he puesto, siempre me gusta llevarlo un poco al tema de la salud, porque tiene mucha relación. Tanto en los cursos, en la gran mayoría de los cursos de data center que dicto, e inclusive también el tema de cableado, y en la parte eléctrica también, el tema de puesta a tierra, etcétera, porque creo que esos ejemplos son mucho más sencillos para entenderlos. Entonces dice, así como el cuerpo humano necesita periódicamente evaluarse, ¿no? Entonces, esa evaluación es un mantenimiento, no necesariamente porque tenga una dolencia, ¿no? Sino que realmente necesito o quiero saber cómo estoy, para saber si mi rendimiento es óptimo. Entonces, en el tema de el cableado igual, hay que hacerle mantenimiento para que ese rendimiento sea óptimo. Entonces, ante la falta de un mantenimiento o un mal mantenimiento, puede generar a situaciones peligrosas. ¿Okay? Los beneficios del mantenimiento: la disponibilidad del sistema, el incremento de la eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad, paradas, prevención de fallas, asegura el buen estado del cableado y sus componentes, el ciclo o la vida del cableado, por hablar de la longevidad. ¿Quiénes deben hacer esto? Personal capacitado y calificado, nadie más. Hay el mantenimiento preventivo, ¿no? Es para prever, y hay el mantenimiento correctivo, ¿no? O sea, corregir. Mantenimiento dentro preventivo a la sala de comunicaciones a través de limpieza del ambiente, limpieza de los gabinetes, limpieza exterior de los componentes dentro del rack, o la organización, la temperatura, medición de la humedad, inspección del rack, limpieza de los gabinetes, quitar el polvo, ¿no? Limpieza de la estructura metálica, revisión del estado del cableado en el caso del cable de UTP, ¿no? Inspeccionar todas las tomas, el tema de los paneles de parcheo, comprobar que estén en óptimas condiciones y también identificadas, ¿no? Revisar que los patchcords que unen los switches son con los paneles y estén en perfecto estado, ¿no? Las tomas igual hay que hacer las revisiones, el mantenimiento, el etiquetado de los racks, de los gabinetes, etcétera, ¿no? Y en el tema correctivo ya estamos nos faltan 2 láminas: la reparación de averías, instalación de tomas nuevas, ¿no? Y bueno, si ya no tienen el rotulado de la identificación, lógicamente, entonces hacer nuevamente el tema de administración, ¿no? ¿Ok? Es todo lo que yo tenía que mostrar.
más o menos para que tengan una idea de qué cosa se hace dentro de lo que es la infraestructura de cableado de telecomunicaciones para un centro de datos. Lógicamente que hay muchas cosas más. He tratado de plasmar lo más conciso y relevante, ¿no? Dentro la labor del diseño, dentro de la labor de la instalación, y he incluido un poco el tema de la auditoría, que son temas interesantes, ¿no? Que venimos haciendo a las instituciones, a los clientes, ¿no? Y no solo eso, sino que a través de la empresa nosotros también venimos haciendo capacitaciones sobre estos temas, ¿no? En el tema del cableado de telecomunicaciones hacemos cursos de diseño para un data center basado en las normas y estándares, y también el tema de auditoría del cableado o de la infraestructura de cableado de telecomunicaciones, ¿no? Lógicamente, auditoría de buenas prácticas, no solo del cableado, sino también como tal, como data center, auditoría de buenas prácticas y auditorías enmarcados en normativas. ¿Ok? Bueno, ahí están mis datos. Cualquier consulta, ahí están mis teléfonos, mis correos, y encantados de poder resolver sus consultas, ¿no? Y nuevamente, por mi parte, agradecer la cordial invitación al capítulo de electrónica, ¿no? Para poder brindar este webinar, ¿no? Sé que ha sido muy corto, ¿no? Por el tiempo, solo nos han dado una hora. Bueno, un poquito de retraso, pero ahí estamos. ¿Ok? Bueno, le doy pase a los organizadores. No sé si algo tengan que explicarles a ustedes. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Gracias, ingeniero, por la ponencia de hoy. Sí, para indicarles que los que deseen optar por el certificado ya lo pueden hacer. El pago ya se ha habilitado. El pago es de 20 soles. El certificado es digital y sale a nombre del Colegio de Ingenieros. Tienen que primero registrar su asistencia por el Moodle. El pago también es por el Moodle para que puedan optar por el certificado. Si tuvieran alguna consulta para hacerle al ingeniero, lo pueden hacer. Sí. Ah, bueno, le están respondiendo a los organizadores. El certificado tiene una entrega es por correo, aproximadamente son 10 días hábiles. Si tuvieran alguna otra pregunta, o si no, eso sería todo por el seminario. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Creo que no hay preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo me voy retirando. Buenas noches. El certificado lo puedes obtener cuando llenas el link de asistencia y aparte dentro de la plataforma del Moodle, eh, cuando te has registrado para el curso, te has inscrito, en la parte de arriba sale pagar por el certificado. Le das clic y introduces los datos que te pidan para que puedas pagar con tarjeta y nada más. Pero eso sí, tienen que haber marcado su asistencia por el Moodle. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que es para el pago de certificado, tengo que poner ingeniero CI habilitado otro capítulo, ¿verdad? Si eres ingeniero SIP, Oh, lo ok. registras como ingeniero SIP, porque después puedes usar el DNI. O sea, pongo pooling general. Sí, público en general. O si no, debe estar también habilitado la parte de como link de estudiante. Mm, estudiante pregrado. Sí. Claro. Ok, muchas gracias.
Sí, Mario, ¿tienes alguna consulta? Bueno, entonces voy a proceder a cerrar la sala de Zoom debido a que ya no tienen más consultas con respecto a los certificados. Sí, sí, Mario, Marco Salcedo, ¿tienen una consulta? Ya, dame un momento, yo lo puedo ver. Sobre la diapositiva se va a consultar al ingeniero Carlos. Ya, sobre su asistencia por el Moodle es por el link que he estado compartiendo. Igual lo voy a volver a pasar. Sí, está siendo grabado el seminario. Igual también la transmisión la pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que es el Electrónica SIP. Marco, sí se ve que se ha registrado su asistencia. Bien, voy a proceder a cerrar la sala de Zoom, si es que no tienen más consultas sobre los certificados. Gracias, hasta luego. Los esperamos en los próximos eventos.